¿Qué onda? Espero que estén bien y bueno, voy a continuar con los relatos de El diablo es un caballo blanco. Recordemos que esto es ficción, es una novela que yo escribí en el 2016 y que está publicada en Amazon. Entonces, no es de dominio público, por si pasa una vez más un guionista, por si pasa algún cineasta. Entonces está todo debidamente registrado, además de que va a quedar registrado aquí en el video mismo de YouTube, ¿no? Ahora les voy a contar la historia sobre la clásica historia del primo de un amigo, ¿no? Eh, ¿Cómo va esto? Bueno, existe una comunidad, yo le diría poblado, no rancho, porque para mí un rancho es la propiedad de alguien, ¿no? Un hacendado, por ejemplo. Una hacienda es un rancho. Entonces está mal llamarlo rancho, yo le llamaría poblado o comunidad de esos lugares donde las calles son de terracería todavía, aún hoy en día. Entonces está este rancho que vamos a nombrarlo, ¿cómo le podremos nombrar? Vamos a nombrarle San Esteban. San Esteban. Y obviamente este rancho tiene vecinos, ¿no? Hay un vecino que está muy cerca, tal vez 2 3 kilómetros de ahí, tal vez, vamos a ponerle entre 3 y 4 kilómetros. Entonces, para ir de un rancho a otro, pasas dos ríos, uno que tiene agua y otro que solamente tiene agua en tiempos de lluvias. Entonces, yendo de San Esteban a, ¿cómo le pondremos al otro? San Rafael. Entonces, yendo de San Esteban a San Rafael, primero atraviesas el río Seco y luego el río que lleva agua, el caudaloso, por así decir, un pequeño arroyo. Eh, entonces, existe un chico, ¿cómo le podremos nombrar al chico? Eh, Vamos a nombrarle. Ay, caray, es que no, Pedro, vamos a nombrarle Pedro. Entonces, Pedro, lo quiero contar en primera persona porque se me facilita más hacerlo. Entonces, digamos que Pedro es mi primo, ¿ok? Entonces, como lo voy a contar en primera persona, así va a ser. Pedro, tengo un primo que se llama Pedro. Entonces, Pedro vive en San Esteban y Pedro tiene una novia en San Rafael. Ok, entonces obviamente este chico la tiene que ir a ver, ¿no? Pero los dos son poblados, comunidades con calles de terracería, son comunidades rurales. Entonces, para ir de un lugar a otro tienes que atravesar campos también. De lado y lado, del lado de la carretera hay campos, ¿no? Cultivos. Incluso hay un potrero, vamos a llamarle potrero, crían vacas. En ese potrero hay árboles de mango, naranja y bla, bla, bla. Obviamente pasto, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo fui a visitar a mi hermana y empecé a platicar con mis sobrinos. Mi sobrino el mayor me empezó a contar una historia que no sé por qué, no me recuerdo por qué me la contó. Así va la historia, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la inspiración? Pero me contó que una vez Pedro llegó muy, muy asustado a su casa. Entonces, me contaba que él había ido a ver a su novia a San Rafael. Entonces ya venía de regreso, ya era noche. No tengo idea qué tan noche era, porque en un pueblo, en un poblado así, para ellos es muy noche, y sobre todo, no sé, en los años 90 o 2000, no sé en qué año se situaría esta leyenda o este cuento que me contaron, porque no pregunté, simplemente me contaron que ya era noche, ¿no? En un poblado, muy noche ya pueden ser 10 de la noche, entonces, o 12 de la noche, digamos que es indeterminada, hora indeterminada, pero ya era noche porque ellos ya estaban durmiendo. ¿Qué fue lo que me contó? Bueno, Pedro fue a ese pueblo a ver a su novia y ya venía de regreso. Él comúnmente viaja en caballo, aunque a veces lo hacía en bicicleta. Entonces, en esa ocasión fue a caballo porque mi tío
vamos a ponerle mi tío. Ahí no le voy a poner nombre, no me voy a desgastar ahorita en inventar un nombre. Este, porque en el libro, creo que yo recuerde, no les pongo nombres. Entonces, ahorita me los estoy inventando para facilidad de la narración. Y para facilidad de la narración lo estoy haciendo en primera persona. Entonces, en esa ocasión fue a caballo porque mi tío cría caballos. Entonces, pero en algunas ocasiones él anda en bicicleta, comúnmente anda en bicicleta, porque es más problemático andar a caballo. Entonces, dice que llegó una noche y empezó a golpear la puerta de su casa. Ya todos estaban durmiendo. Y a golpear así desesperadamente y a hablarle a mi hermana. Obviamente mi hermana es su prima, ¿no? Por eso mi hermana vive en... Depende cómo lo veas. Si vas saliendo del pueblo, vive en la salida. Y si vas entrando al pueblo, vive en la entrada. Entonces, fue la primera casa que vio donde él se sintió confortable a llegar a pedir ayuda. Empezó a golpear la puerta y a hablarle a mi hermana y no paraba. Y entonces mi cuñado, así como que, bueno, creo que reconocieron la voz. Dice, ¿y qué le pasa? Se levantó muy enojado mi cuñado. También se levantó mi hermana. Dice, es que a lo mejor algo pasó. Dice, hay que ir a ver porque él no pasa por aquí. O sea, bueno, haciendo eso, pues, cuando pasa la salud y todo eso sí se ven, pero comúnmente no pasa, ¿no? Dice, algo pasó. Y se levanta mi cuñado muy enojado y abre la puerta y dice que a pesar de la oscuridad, porque son lugares donde no hay alumbrado público, entonces ve a mi primo, a mi cuñado, y lo ve blanco, o sea, sin color, sin color. Imagínense a alguien que es moreno y verlo así blanco, 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 sin color en la piel. Y dice que no podía hablar. Y dice así como que, ayúdame. Y entonces mi cuñado le dice a mi hermana, dice, tráete una silla rápido, vamos a sentar. Lo sentaron, dice, ve por alcohol, ve por alcohol. Y le habló a mi sobrino, el mayor, el que me estaba contando. Me dice, vete rápido a la casa, mi cuñado es vecino de su hermano. Dice, vete rápido con mi hermano y háblale y dile que se venga rápido. Que se venga ya, ya, ya. O sea, no sabían qué hacer. Es obvio, ¿no? Llega alguien así, no sabes qué hacer. Entonces trataron de reanimarlo con alcohol, me parece. Llegó el hermano de mi cuñado y su esposa. Y dicen, ¿qué pasa? Dice, es que mira cómo llegó este cuate aquí. Dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? Pues no sé, es que no ha hablado, no ha dicho nada. Solamente está así como es en shock, o sea, no habla, no habla, no habla. Y dice que le dijo la cuñada de mi cuñado, dice, trata de echarle agua fría aquí en la nuca, dice, desabotónale la camisa y empiécenle a soplar para que reviva. Ok, empezaron a hacer eso, a echarle aire, dice, no lo bañes de alcohol, nada más algo empapado así a oler un poquito, dice, échale agua. Ok, lo empezaron a hacer y así estuvieron tratando de reanimarlo y dice mi sobrino que él se paró, él estuvo viendo ahí todo, dice, ese tipo no podía hablar, yo creí que se iba a desmayar, o sea, era algo muy raro, muy raro. Pasaron creo que más de 40 minutos o una hora, no sé cuánto pasó, hasta que mi primo volvió en sí y les empezó a contar, obviamente no bien, sino de forma pausada, con voz entrecortada, el temblando, o sea, a la vez de que él estaba contando, empezó a temblar así, y empezó a contar que había ido a ver a su novia, efectivamente, que tiene una novia ahí, y había ido a verla, y que ya venía de regreso, y que andaba a caballo. Entonces, obviamente, viniendo de San Rafael a San Esteban, como lo había mencionado, hacia su casa, primero atraviesa el río que tiene agua y después atraviesa el río que está seco. Pero en el río seco hay mucho, a pesar de que está seco, hay mucha vegetación, mucha vegetación como tipo jungla, ¿no? Subió un puente en su caballo, podía haber pasado por la carretera porque está seco, pero subió un puente
que ese puente lo ponen ahí para cuando el río crece, solamente es de un carril, creo que sí pueden pasar vehículos, pero solamente uno a la vez. Entonces, pero al lado está la carretera, la normal, donde ya pueden pasar también, ¿no? Cuando está seco. Entonces en ese tiempo estaba seco. Atravesó el puente y ya iba a empezar a subir una pequeña loma, una pequeña colina, muy, muy pequeña. Pero en eso que escuchó ruidos. Dice, yo escuché ruidos y me paré, pero no escuché nada. Y cuando iba andando, iba a echar a andar mi caballo, a pesar de las pisadas del caballo, yo escuchaba un ruido. Dice, entonces me tuve que parar porque el ruido era el llanto de un bebé. Y dice, no puede ser. Entonces paró, se regresó con el caballo y quiso ver desde arriba, pero no veía nada, 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 nada. Pero conforme se iba acercando a la fuente del sonido, lo identificó y en efecto un bebé estaba llorando. Y dice, ¿qué hace un bebé llorando aquí? Entonces él se imaginó lo peor. Dice, seguro es un niño abandonado. Y dice que el corazón le dio un vuelco así, sentía que el corazón se le iba a salir. Pero por el sentimiento que esto le despertaba. Entonces dice, no me voy de aquí hasta que encuentre a ese niño. Y dice, no me imagino lo que mi mamá me va a hacer cuando lo vea y yo le cuente todo esto. O sea, ya se estaba imaginando que se lo iba a llevar a su mamá y obviamente su mamá se iba a poner en el mismo estado que él, o sea, en ese estado de que cómo pudieron abandonar a un niño, ¿no? Y dice, se lo voy a llevar a mi mamá, lo voy a encontrar y se lo voy a llevar a mi mamá. Pero no lo encontraba. Entonces se tuvo que bajar del caballo y lo empezó a buscar, lo empezó a buscar, lo empezó a buscar. Afortunado o desafortunadamente, no sé cómo lo vean ustedes, había un pequeño claro que la gente hizo para tirar basura, iba a tirar basura ahí. A lo mejor de la gente que iba pasando o a lo mejor los vecinos, no sé, había basura, entonces la misma basura hizo que como que la maleza se perdiera un poquito y había un claro. Entonces dice, el niño está ahí. Pero recordemos que era de noche, en un poblado donde no hay alumbrado público y aparte estaba afuera de la localidad, afuera de la comunidad, menos había. Entonces, aparte era un poquito de jungla, no se veía nada. Entonces, bueno, yo he andado en lugares así, ya yo. Una vez me hacía así, me ponía mi mano aquí y yo no veía mi mano. O sea, en noches donde no hay luna, ni siquiera luna llena, con que no haya luna, ni siquiera estrellas, no ves nada. Entonces yo me imagino que así fue. Entonces, de repente empezó así a tocar y sintió un bulto. Un niño ni siquiera estaba bien envuelto, estaba ahí nada más, tirado así. O sea, ni siquiera tenía sábanas, ni colchas, ni nada, así estaba. Y dice que el corazón se le quería salir cuando lo sintió. Entonces lo agarró y se subió a su caballo y empezó a andar. De ahí a la casa de mi hermana yo creo que son menos de 1 kilómetro, no sé, a lo mejor 600 metros. Pero no es línea recta, como que curves un poquito, ¿no? Y aparte por los campos no se ve tan cerca, pero sí está cerca. Entonces, él estaba pensando en irse directo a su casa, obviamente. No tenía planeado pasar con mi hermana. Entonces, cuando iban en el caballo andando, el niño se empezó a tranquilizar. Se empezó a tranquilizar y dice, pues qué bueno, ¿no? Ahorita se lo voy a dar a mi mamá y vamos a ver qué hacemos, ¿no? E iba pensando todo lo que le iba a decir a su mamá. Que cómo se lo encontró, que lo que sintió y todo eso. Incluso se iba pensando en la reacción de su mamá, que seguramente su mamá se iba a poner triste, seguramente se iba a poner así como que, ay, pobre niño, o algo así, ¿no? Y justo cuando iban entrando ya al pueblo, a la primera casa, ya divisaba la luz de la primera casa, tal vez 100, 200 metros. Dice que él escuchó clarito, ¿me vas a llevar a casa, papá? Cuando él escuchó eso, dice que se puso así inmóvil, no podía mover un solo músculo
y dice que no quería ver al niño, no quería voltear a ver al niño. Dice, yo no quería, pero tuve que voltear y verlo. Dice, yo no sé cómo en la oscuridad pude ver al niño. No le había visto la cara porque estaba muy oscuro, pero cuando se acercaba al pueblo, seguía oscuro, pero no sabe cómo pudo distinguir el rostro del niño. Dice que era un monstruo el niño, era un monstruo, o sea, un niño con una cara deforme, muy, muy fea. No les puedo describir cómo era porque no lo contó, solo dijo que era un monstruo, o sea, que tenía la cara como un monstruo y que le dijo, ¿verdad que me vas a llevar a tu casa, papá? Y se empezó a reír. No sé cómo tuvo fuerzas él y corazón y lo botó, lo botó a la orilla y salió disparado en el caballo. Pero como ya estaba muy cerca, así se acordó de mi hermana y pasó ahí. O sea, no quería llegar hasta su casa. Él como que buscó el primer lugar seguro. Y entonces pasó con mi hermana y pasó todo esto. Pero al recordarlo y al contarles, volvió a perder el conocimiento. Y me dijo mi sobrino que les dio el susto de su vida. No solo por cómo lo vieron y luego lo que les contó. O sea, cuando se los contó también, yo ahorita se los estoy contando y en serio estoy así, este, casi temblando. Pero, ¿te imaginas? O yo me imaginé en ese momento a mi primo en la oscuridad sobre un caballo y traer un bebé y que el bebé te hable. O sea, estamos hablando de un bebé de menos de un año, tal vez, póngale ya exagerado, 1 año y medio, y que te hable con una voz clara y que te diga papá, y que luego en la segunda ocasión que te diga papá se eche a reír, así como, ¿verdad que me vas a llevar a tu casa, papá? No sé qué hubiera yo hecho. Tal vez me hubiera quedado paralizado ahí. Quién sabe qué me hubiera pasado. Me hubiera dado un paro cardíaco, no sé. ¿A ustedes qué les habría pasado? ¿Cómo habrían reaccionado? Mi primo perdió el conocimiento por segunda vez y fue cuando se asustaron de veras. Todos, porque ya estaban asustados. Entonces le empezaron a echar alcohol aquí en el pecho y a soplarle más y a hablarle. Pedro, Pedro, recordemos que se llama Pedro. Pedro, Pedro. Pasó mucho tiempo después, afortunadamente mi primo se recuperó. Le dijeron que se fuera a su casa, pero que tratara de no contarle nada a su mamá ni a mi tío, y que a lo mejor ellos después le decían a mi tío, ¿no? O que primero le contara a mi tío lo que le pasó y para que su mamá no le contara porque se iba a poner mal. Entonces, que no se subiera a su caballo, le recomendaron que se fuera caminando, que ellos lo iban a estar viendo desde su casa cómo se iba. De hecho, en algunas partes había un poquito de luz por las casas que tenían focos afuera y alcanzaban a iluminar la calle, ¿no? Que estuviera tranquilo, que ahí no le iba a pasar nada, que ya estaba en el pueblo, que estaba seguro, que estaba a salvo, y que confiara en Dios y que eso que le pasó pues fue una mala fortuna, pero que había salido bien librado porque Dios lo cuidaba. Entonces mi primo, cuando por fin se recuperó, para bienestar de él y de mi hermana, de mis sobrinos, de mi cuñado y del hermano de mi cuñado y de su esposa, para fortuna de todos, todo paró ahí, ¿no? Pero es una historia que yo no... Me impactó cuando me la contaron. Me pongo en los zapatos del primo y digo, wow, es que yo no sé cómo habría reaccionado, ¿no? Entonces, quién sabe cómo se imaginan que reaccionarían ustedes. Como les digo, esto es ficción. Lo dejo hasta aquí para no hacer un video más largo. Es algo que ya tengo escrito en la novela.
Y la novela es El diablo es un caballo blanco. Entonces espero que les gusten, ustedes me dirán sus comentarios, pero recordando sobre todo que todo es ficción. Por mi propia salud lo tengo que aclarar. Muchas gracias por haberme escuchado. Adiós.